riesgo de esta sustancia. Habrá también componente hereditario. Veamos cuáles son esos neoplasias hereditarias y los genes implicados, también muy importante, por favor, revisen. ¿Qué más podríamos mencionar? Un poco revisar la biología, ¿no? Los cambios epigenéticos que se pueden producir, ¿no? Como, digamos, precursores de las mutaciones que pueden llevar hacia la activación de protoncogenes. La hipometilación también puede estar relacionada con la inducción de tumores, ¿no? Todos estos cambios epigenéticos también revisen. Bien, estos son quizás los puntos más resaltantes de esta teoría, así que mm, revísenlos en esa semana. Recuerden, chicos, que así como tuvimos en el primer examen, las preguntas tienen una composición. Son preguntas muchas veces de concepto, suelen ser las preguntas más fáciles, las preguntas de descripción, de características, suelen ser preguntas de dificultad media, y preguntas tipo casito clínico ya son preguntas un poco más eh, que, digamos, buscan en ustedes la aplicación del conocimiento, ¿no? Se aprende. Entonces, revisen, ¿no? Muchos de esos cuadritos porque pueden formularse preguntas tipo casito clínico. Bien, dejamos de compartir esta teoría y vamos a nuestra siguiente teoría para resaltar los aspectos importantes. Cargo. Ahí está abriendo, vamos a ver. Ya cargo. Bien, en el tema de neoplasias 2, importante, vamos a revisar un ratito. En el tema de neoplasias 2 vamos a revisar aspectos importantes de lo que es la carcinogenia. En aquella oportunidad en la teoría hicimos mención a aspectos claves de la biología molecular que están implicados en los fundamentos de la carcinogenia. Acá, por ejemplo, tenemos que tener presente bien el ciclo celular, tenemos que tener presente las principales
proteínas encargadas de la control y la regulación del ciclo celular, el concepto de lo que son los protoncogenes, cuáles son esos principales protoncogenes, cuáles son los encargados de la supresión de tumores, ¿no? Entonces, esos conceptos son importantes que los revise. También muy importante el concepto de heterogeneidad tumoral, ¿no? Como un tumor que va a sufrir un cambio, ¿no? Una lesión inducida por carcinógenos, primero por promotores, perdón, primero por inductores y luego por promotores, como a partir de eso se establecen múltiples linajes por la variabilidad, por la mutación adicional que van presentando. Entonces, al final tenemos constituido un tumor, quizá con una porción de células originales del tumor y varias subpoblaciones que tienen sus propios cambios, sus propias mutaciones, sus propias resistencias que han ido adquiriendo, ¿no? Entonces, muy importante el concepto de heterogeneidad tumoral que ahora explica mucho el comportamiento de estas neoplasias, ¿no? Y también las características que se resaltan dentro de la biología molecular de las células neoplásicas, ¿no? El crecimiento excesivo y autónomo, ¿no? La participación de los microRNAs en cáncer, por ejemplo, la heterogeneidad que hemos hablado, el daño y reparación del DNA, entre otros, ¿no? Entonces, revisar esos aspectos. Luego, ya entrando en lo que son los principales componentes genéticos, tenemos pues a los protoncogenes, ¿no? A los factores de crecimiento, estos pueden ser de ese tipo, también pueden ser receptores de factores, pueden ser proteínas de transducción de señales, proteínas nucleares, todos ellos son blanco potencial de convertirse en protooncogenes. También muy importante revisar cómo son estos mecanismos que producen a estos protoncogenes en oncogenes, ¿no? Sabemos que el mecanismo principal por excelencia es la mutación, pero también hay otros mecanismos más específicos, ¿no? Y que se van a asociar con algunas enfermedades en particular, ¿no? Inversiones, translocaciones, ¿no? Muchas veces se ve en algunas leucemias eh, mieloides, ¿no? Las translocaciones que conforman pues a este gen Filadelfia, entre otros, ¿no? Las inversiones, las pérdidas, las delecciones, las amplificaciones, ¿no? Todos ellos son mecanismos que promueven cambios a nivel del genoma, ¿no? Entonces acá tenemos, fíjense, factores de crecimiento que son protoncogenes, ¿no? El cis, ¿no? A través de la sobreexposición puede desencadenar astrocitoma, ¿no? Por ejemplo, el receptor de la familia factor de crecimiento epidermal. El protoncogen será el ERB2, que dándose un proceso de amplificación de este protoncogen, puede llevarnos al desarrollo de cáncer de mama, ovario, estómago. Y así, repasen bien esos oncogenes. Bien, ¿no? También lo que son los genes supresores del cáncer. Acá lo tenemos en este cuadrito. Puede ser bastante útil, ¿no? Por ejemplo, nuestro bien conocido P53 funciona a nivel nuclear, ¿no? ¿De qué se encarga? De regular el ciclo celular, detener el ciclo celular y promover la apoptosis cuando sea necesario, ¿no? En células que tienen una gran lesión, ¿no? El producto puede ser por radiación, producto de un proceso inflamatorio bastante largo, y que cánceres pueden asociarse con la falla de estos genes, el retinoblastoma, el osteosarcoma. Entonces revisen para los diferentes genes que tienen ahí, ¿no? Tienen ahí varios tipos de genes. La apoptosis también importante, se da en el proceso de la neoplasia, plasias, ¿no? A través pues, de su participación vía las caspasas, ¿no?
Entonces, esto ya lo hemos visto un poco en el primer capítulo y solo sería una revisión rápida, ¿no? ¿Cuáles son nuestros mecanismos que ayudan a reparar el ADN? ¿No? Tenemos tres sistemas, así también la miradita, el emparejamiento, por ejemplo, en el caso de la poliposis no adenomatosa familiar, cuando hay escisión nucleotídica, o sea, cuando se tiene que eliminar determinados nucleótidos, en el caso del seroderma pigmentoso, y de recombinación homóloga, ¿no? Se da en el caso de la ataxia telangiectásica. Importante también revisar los mecanismos de la angiogenia. Y aparte de la angiogenia, lo vimos en la primera parte del curso, cuando hablábamos de matriz extracelular. Aquí también importante recordar la angiogenia en el caso de las neoplasias, ¿no? Para cosas fisiológicas, pues es muy útil porque cicatriza las heridas, genera la red, ¿no? Sirve pues para la regeneración celular, vasculariza muchos tejidos que podrían estar sufriendo isquemia, ¿no? Entre otros. Pero en el aspecto patológico, ¿no? La angiogenia faculta, potencia el desarrollo de tumores, sobre todo a distancia. También puede provocar cambios en la retinopatía diabética y procesos de inflamación crónica. Otro aspecto importante, la metástasis, ¿no? La metástasis primero va de una invasión de la matriz extracelular, que hemos dicho que es como una especie de guardián, tanto de nuestras células como del entorno. Eh, esta, digamos, matriz extracelular puede presentar algunas alteraciones y va a permitir la diseminación vascular y alojamiento de células tumorales. También están los síndromes paraneoplásicos, síndromes que se dan en localizaciones distantes del tumor y pueden inclusive, ¿no? eh, preceder a la aparición de un tumor. Entonces, mucho ojo con la sospecha de estos síndromes paraneoplásicos. A veces no lo sospechamos, ¿no? Y no lo buscamos. Entonces hay que tener la sospecha razonable en el caso que estemos analizando para, digamos, dirigir nuestra pesquisa hacia los especialistas clínicos y nos ayuden a establecer si hay metástasis, digamos, las características que podría ser presentar. Dentro de los síndromes paraneoplásicos va a haber importancias, ¿no? Fíjense, puede ser la primera manifestación de un neoplasia oculto. O sea, antes, meses, años antes de presentarse la neoplasia, podría ya el síndrome paraneoplásico ir avisando lo que viene, ¿no? Problemas clínicos también pueden traer eso. Entonces, eh, no se hace pues una adecuada valoración. Muchas veces los pacientes podrían estar pasando consultas innecesarias, ¿no? Dilatando el diagnóstico. También puede acarrear problemas clínicos o efectos en el tratamiento. Acá tenemos una larga lista de todo lo que son nuestros síndromes clínicos paraneoplásicos. La forma principal que tiene el cáncer para este tipo de, digamos, síndromes clínicos y el mecanismo supuesto que es el causante, ¿no? Tomemos, por ejemplo, el caso de la policitemia, ¿no? Por poner un ejemplo. La policitemia es el crecimiento excesivo de glóbulos rojos, ¿no? Nosotros sabemos que en el riñón hay pues la secreción de esta hormona que es la eritropoyetina, ¿no? Que le damos a los pacientitos que tienen anemias severas. Bueno, en el caso de estos pacientitos, eh, puede deberse por cualquiera de esas causas, ¿no? Carcinomas de células renales, hemangiomas, hepatocarcinomas podrían también inclusive. Entonces, siempre hay que contrastar los hallazgos actuales y los hallazgos que teníamos, ¿no? Para poder establecer eh, si es confiable, pues, la fuente que revisamos, ¿no? Entonces, bien, ahí revisan el cuadro de los síndromes clínicos.
El diagnóstico de cáncer, muy importante, ¿no? Tenemos métodos histológicos, métodos citológicos. En el lado izquierdo, ustedes están viendo cómo se hace una punción de una adenopatía. Y luego esa punción nosotros la revisamos a la mitad. Hay características que pueden sugerir malignidad y hay otras que no entrañan ese riesgo. Ya ese es el trabajo del profesional acá. También podemos usar manos de técnicas como la inmunistoquímica, que nos ayuda sobre todo a diferenciar el comportamiento de numerosos malignos, numerosos tumores malignos que pueden ser clásicos, indiferenciados, ¿no? Mm, mm. Ahí, por ejemplo, tenemos una muestrita, ¿no? De lo que vendría a ser eh, tejido prostático, primero con una aguja, y se le determina con coloración de tiroglobulina y PSA, ¿no? PSA es el receptor hormonal que se administra, ¿no? Acá tenemos también cómo se ve, digamos, la inmunistoquímica, eh, sobre todo, pues, para casos didácticos como este, ¿no? Vemos por un lado el nivel del cuadrito A, ¿no? Como este marca positivamente, pues, al epitelio, ¿no? Y tenemos también otros marcadores importantes, el de estrógeno y el HER2, ¿no? Son todos los que vamos a observar, ¿no? Sus características en la inmunistoquímica, y eso nos ayuda, muchas veces la inmunistoquímica nos ayuda a diferenciar eh, los diagnósticos que, digamos, planteamos versus aquellos que son comprobables, ¿no? Con las características histológicas, inmunistoquímicas, ¿no? También la citometría de flujo es muy útil, sobre todo en neoplasias hematológicas. Ya resalten eso. Otro aspecto clave que vamos a revisar, sería bueno ustedes también revisen, es las carcinogénesis, ¿no? Recuerden, siempre todo inicia, ¿no? Con un agente iniciador, ¿no? Eh, este inicio puede ser con dosis suficiente para causar la neoplasia o para, digamos, poder repararse. En el caso de lo que es la promoción, ¿no? Ya una vez que el tumor induce en la célula iniciada, ¿no? Estos cambios, en el caso de la promoción, pues ya busca, ¿no? Que todo este tumor crezca, ¿no? Digamos, pueda desarrollarse, ¿no? Entonces vimos aquí en este cuadrito muy importante todo lo que le pasa, ¿no? Muchas veces a los pacientes no tienen la neoplasia, ¿no? Se amplifica el material genético, pues no habría mayor resultado. Pero fíjense en el caso 2, ¿no? En donde hay primero una iniciación y luego una promoción, hay pues una buena respuesta. Eh, y luego tenemos también cuando se dan los procesos inversos, ¿no? Primero se aplican promotores, luego se busca, digamos, ya la aplicación del iniciador, ¿no? Fíjense también lo que se observa, ¿no? Que a veces cuando se administra el medicamento, pero se espacía muchas veces los refuerzos, ¿no? Podemos ver que no se desarrollan, porque siempre es necesario primero la droga que inicia, ¿no? Eh, digamos, la sustancia que puede desencadenar el inicio. ¿Qué más podemos revisar acá dentro de las cosas clave de esta clasecita? Ah, revisen pues los principales promotores,
Revisen acerca de la carcinogénesis que se da por radiación. Vemos también en la clase de, tuvimos de medio ambiente, ¿no? La importancia de la radiación ultravioleta, la radiación ionizante, lo que suele producir, ¿no? Cuando hay digamos, un desdoblamiento del ADN, los dímeros que se forman de pirimidina, entre otros, ¿no? Entonces, también es muy importante revisar ese aspecto de lo que son la radiación, ¿no? Que producen carcinogénicos. Siempre tener presente la magnitud de riesgo, ¿no? El tipo de rayo, la intensidad y la cantidad que absorbe, ¿no? Fundamentalmente a veces no tomamos en cuenta este último. Entonces, mucho cuidado a la hora de indicar exámenes, porque podrían estar impactando, ¿no? La posibilidad de un desarrollo futuro en la neoplasia. Bien, eso sería más que todo dentro de esta sesión. Revisen, por favor, el aspecto de los distintos agentes físicos, químicos, biológicos, a la cabeza el BPH, el Epstein-Barr, ¿no? Sarcoma de Kaposi, virus de herpes, ¿no? Bien, eso es con respecto a esta clasecita. De todo, eso es lo que hemos señalado, es lo más. Vamos a ver de nuestra siguiente teoría. A ver, creo que ya se observa. Creo que sí. A ver. Sí, doctor. Entonces, en esta tercera sesión vamos a ver lo importante, los términos, como lo hicimos hincapié en la clase, ¿no? ¿Qué es la malnutrición? ¿Qué es la desnutrición? ¿Qué es la obesidad? ¿No? ¿A qué se produce? ¿Qué papel juega el índice de masa corporal? Hablábamos de potenciales casitos, ¿no? Paciente que tiene tanto de talla, tanto de peso, acude a control nutricional, usted diagnostica, ¿qué puede diagnosticar? Tendría que hacer su cálculo del índice de masa corporal y poder establecer en qué parámetros se encuentra. Entonces repasamos, tenemos algunos ejercicios, por favor, pueden venir como casitos. ¿Qué otra cosa también nos importa en el caso de la malnutrición? Ver los factores de riesgo asociados a la malnutrición, la pobreza, las infecciones, las enfermedades, el alcoholismo, la ignorancia, la restricción autoimpuesta. Todos estos son factores de riesgo. ¿Cómo son estos tipos de desnutrición? ¿No? Habrá primaria, cuando la condición resultante del déficit, ¿no? Digamos, es la desnutrición, asociado pues a pobreza, sobre todo pobreza, ¿no? Secundaria, ¿no? Cuando ya hay una enfermedad que nos está limitando, ¿no? Que está consumiendo, ¿no? O que nos está afectando, ¿no? Anorexia, o sea, por una dismorfia de la percepción corporal, la mala absorción, vamos a estar parasitados, ¿no? Estamos haciendo una mala absorción y pérdida de nutrientes valiosos y empezamos a dar signos de desnutrición, vómitos, entre otros, ¿no? Y habrá una distribución mixta cuando se da en el caso de la lactancia materna, ¿no? La adecuada que se asocia a productos infecciosos. Entonces revisen bien los conceptos de nutrición leve, moderada y severa. Luego vemos que es el marasmo. Revisamos. Marasmo se asocia a la pérdida de crecimiento, pérdida de masa muscular, afectación del sistema nervioso. También tenemos eh, la gran predisposición a hacer cuadros de anemia, inmunodeficiencias, infecciones recurrentes por déficit de aporte. Y por otro lado tenemos el kwashiorkor, ¿no? Se ve pues eh,
asociado pues a pérdida de proteínas del compartimento visceral, eh, hay una hipoalbuminemia, ¿no? Hay hígado graso, posiblemente asociado a insulinoresistencia, atrofia de la mucosa del intestino delgado, ¿no? Entre otros, que son los agentes que podrían estar produciendo síndrome de Kwashiorkor, ¿no? Vemos ahí, pues los niñitos pueden parecer así gorditos, pero en realidad están haciendo edema por hipoalbuminemia. Como sabemos, la piel está brillosa, característica. Hay edema palpebral en ambos ojos. Es muy frecuente pues, que estén con algún tipo de afectación, ¿no? Parasitaria o por una pobre ingesta, ¿no? La caquexia, también muy importante, se produce en el contexto de enfermedades crónicas, ¿no? 50% de los pacientes con cáncer tienen caquexia, ¿no? Causa de muerte de estos pacientes, 30% por no estar bien alimentados. Hay que llamarnos la atención poderosamente, ¿no? ¿Qué producen los tumores que causan caquexia, no? Tienen factores inductores de proteólisis, factores que movilizan a los lípidos y, digamos, un entorno proinflamatorio como interferón, factor de necrosis tumoral, interleuquinas 2 y 6, ¿no? Luego tenemos otra alteración, en este caso ya es a nivel de la percepción, de la psicología, digamos, del aspecto de las funciones afectivas también. Se produce una obsesión en la imagen corporal, ¿no? Pero molecularmente, pues se ha visto que en estos pacientes hay alteraciones en el metabolismo de la serotonina y estos pacientes empiezan a verse más obesos de lo que son. Por esa razón, se le considera también una enfermedad de la esfera psiquiátrica. La clínica es similar, ¿no? Que una persona que tenga un marasmo severo se asocia muchas veces a menorrea por la anemia, asimismo por la disminución de la secreción de, de la hormona liberadora de gonadotrofinas. También puede asociarse a cambios a nivel tiroideo y puede en algunos casos ser muerte súbita, ¿no? Por arritmias e hipopotasemia. En el caso de la anorexia nerviosa y la bulimia, ¿no? La bulimia hacen ingestas excesivas de comida, ¿no? Y luego consumen diuréticos y laxantes. También tienen un trastorno de la percepción corporal. Sin embargo, su pronóstico es mucho mejor que en el caso de las pacientes con anorexia. Muchas veces estos pacientes pueden complicarse con arritmias, aspiraciones de contenido gástrico, neumonías gástricas, neumonías, digamos, por lo que es reflujos, ¿no? Entre otros. Las deficiencias vitamínicas también son, digamos, fuente importante, ¿no? De lo que es el metabolismo. Entonces son necesarias 13 vitaminas para nosotros vivamos, 9 son hidrosolubles, 4 son liposolubles, por ejemplo, la vitamina A, D, E y K, y pueden almacenarse fácilmente, ¿no? Pero se captan mal, ¿no? La vitamina K, la biotina, la niacina se pueden sintetizar de manera endógena, ¿no? Acá tenemos también otro cuadrito de las principales vitaminas, sus funciones y qué ocurre si no se consume, ¿no? Vitamina A vemos que es muy importante para la visión. En caso de no consumirla, pues el paciente puede hacer cegueras, ¿no? Tardos. Otro elemento, por ejemplo, la vitamina D, todos lo vemos en los anuncios de lácteos, ¿no? Y muchas veces las leches ya están enriquecidas con vitamina D, que facilita, pues facilita la absorción del calcio, en la utilización de los huesos. Pero en su déficit también puede provocar raquitismo,
potasio, ¿no? Que pueden afectar mucho el desarrollo de nuestra niñez, ¿no? Revisen, por favor. Hay una gran cantidad de vitaminas, así que tendrían que revisarse con bastante ahínco, ¿no? Luego hay algunas preguntitas, tipo de obesidad, ¿cómo es la obesidad del varón? Es una obesidad de tipo centrípeta, mientras que la obesidad de las mujeres es más femoro-glútea, ¿no? Vemos que la herencia tiene un papel importante en la genética, sobre todo para este tipo de trastornos, que es la obesidad, pero muchas veces también tengamos en cuenta que aunque hasta un 40% podría ser responsable de nuestra genética, fíjense, un 60% o más tiene que ver con nuestros hábitos. Así que no podemos andar echando la culpa, ¿no? También tenemos que tener hábitos de vida saludables, ¿no? Repasen entonces las diferentes hormonas que participan en este circuito regulador, la insulina, la leptina, la grelina, el péptido YY, ¿no? Que los hemos desarrollado acá, ustedes lo repasan para, digamos, unas preguntas de concepto que pueden tener, ¿no? La obesidad y el cáncer también importante, ¿no? Tener presente, ¿no? Esta especie de unión que se da, ¿no? 4 o 7% de cánceres se asocian con obesidad. Ustedes tendrán que revisar qué cánceres se asocian con obesidad, ¿no? Puede ser pregunta examen. Las concentraciones altas de insulina que activan diversas quinasas, ¿no? Influyen en la proliferación. Siempre va a haber un cuadro proinflamatorio, ¿no? Muchas de estas neoplasias, entre otros, ¿no? Entonces vamos a tener varios agentes carcinógenos. Veamos la proporción. Miren, el tabaco tiene una elevada proporción. La radiación solar también. Los procesos infecciosos. Menos así se ve en nuestro, vamos, en lo que se ve en el mundo occidental, ¿no? El riesgo de cáncer evidencia, ¿no? Que tenemos, eh, digamos, son cánceres que han ido desarrollándose, ¿no? En riesgo, sobre todo con sin número de agentes que nos estamos exponiendo, ¿no? Pues el cáncer colorectal, cáncer de esófago, ¿no? También por el reflujo gastroesofágico, cáncer de páncreas y tiroides, ¿no? En cambio, en el caso de las mujeres, el cáncer colorectal, el cáncer de endometrio, lo que es el cáncer de vesícula y el de páncreas, que son de los más importantes que puedan desarrollarse en esa manera. También la dieta, el cáncer y la de la clorosis tienen importantes puntos en común, ¿no? La dieta consumimos muchas veces elevada en grasas, elevada en carbohidratos, es una dieta heterogénica, ¿no? Eh, y que como toda placa que se establece desencadena un cuadro inflamatorio, ¿no? Entonces habría que ver ese aspecto, la relación entre el cáncer y nuestra alimentación, ¿no? Se sabe que la hipertensión se reduce cuando se reduzca la restricción de sal y también baja conforme nosotros bajamos de peso. Las fibras dietéticas también tienen efecto preventivo, en el caso del colon, ¿no? Nos incitan siempre a consumir una buena dotación de frutas y verduras, ¿no? Para tener una buena cantidad de fibra. La restricción calórica se ha visto prolonga la vida, aunque no se conozca el mecanismo, ¿no? Hemos visto que poblaciones asiáticas tienen de las expectativas más altas de vida, muchas veces por el tipo de dieta que llevan, ¿no? Una dieta, digamos, a base de alimentos marinos, a base de frutas, hortalizas. Bien, eso es un poquito lo más resaltante de esta tercera reunión que tuvimos. Entonces, revísenlo, ¿no? Nos comentaban tips para resolver los casitos clínicos. Bueno, va a depender muchas veces, dentro del caso clínico, siempre vamos a tener información que se relaciona con el tema, ¿no? Un ejemplo, ¿no?
Estamos hablando de la necrosis. Un casito clínico nos puede plantear, ¿no? El hallazgo, ya sea en sala de operaciones, ya sea en imágenes, ya sea en la pieza quirúrgica, el hallazgo de cambios a nivel de la arquitectura, cambios a nivel histológico, ¿no? Que yo, si tengo el concepto claro, qué tipo de necrosis se presenta en tal o cual circunstancia, pues lógicamente voy a tener los elementos para poder responder. Entonces, el caso clínico solo plantea a través de lo que ustedes ya han revisado, cómo organizar esa información para poder dar un diagnóstico, una respuesta. Eso es básicamente lo que van a hacer ustedes cuando tengan ya en medicina interna, revisan casos, ¿no? Cuando se revisan casos, no es que ustedes tienen como por arte de magia la respuesta del libro, sino es a través de los conceptos que ustedes han aprendido de la teoría, de los cursos, ustedes pueden ya armar el mental, ¿no? Una hipótesis clínica, ¿no? Me dicen, por ejemplo, paciente, fumador de tantos años, con tos crónica, tórax en tonel, ¿no? Entonces, ya en mi mente estoy pensando, paciente puede estar haciendo un cuadro de POC, ¿no? Si me está haciendo un cuadro de POC, yo puedo pensar, ¿qué complicaciones puede darme el EPOC? A corto, mediano, largo plazo. Y en función de eso, puede ser que el día de hoy está viniéndome con un problema, por así decirlo, de falta de aire, fatiga, ¿no? Entonces yo digo, no, si este paciente ha tenido tantos años fumando, si este paciente, las imágenes me dicen que ese tórax está enfisematoso, ¿no? Se ve, digamos, algún refuerzo, algún tracto fibroso, entonces ya me voy adentrando, ¿no? Capaz de que es una situación de una insuficiencia respiratoria. Para eso yo le pediré una saturación, le pediré un análisis de gases arteriales, ya iré formulando, ¿no? Mi hipótesis. Dicen los tumores pluripotenciales, los teratomas y los nefroblastomas. Bueno, los nefroblastomas son tumores embrionarios. Ambos son, digamos, tumores que surgen a un nivel, ¿no? Pero el teratoma es un tumor que no es que sea pluripotencial, sino es un tumor que reúne varios tejidos que se están desarrollando. Y si lo comparas, pues, por ejemplo, con un nefroblastoma, ahí tú lo que tienes es un tumor de componentes inmaduros que van a dar origen a un nefrono, a un riñón, ¿no? Entonces, son dos elementos diferentes. No, no lo podríamos considerar como que es un tumor pluripotencial, ¿no? Sino que es un tumor que ya ha desarrollado tejidos, en el caso del teratoma. Bien, ahora sí vamos a continuar. La clase de la doctora Malpartida es la clase que no vamos a tocar, ya ustedes han participado en su revisión. Ella pues en esta semana no ha tenido actividad, entonces no está presente en esta reunión. Vamos a revisar las teorías en estado de cargo, ¿no? Entonces paso a siguiente a presentar la de infecciosas de virus, visto la semana anterior, antesemana, ¿no? Compartimos, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los síntomas paraneoplásicos más importantes? ¿No? Hay varios. Ya la idea es que ustedes revisen mm, cada uno de ellos, cuáles son los más saltantes, ¿no? Por ahí puede venir una pregunta. Bien, vamos a continuar porque si no nos va el tiempo, solamente tenemos sesión hasta las 7:30, porque tengo otra reunión en la delegada de bienestar.
A ver, avanzamos. Los virus son causantes de un gran número de infecciones, eso lo tenemos presente, lo tenemos claro. Venimos de una pandemia en donde prácticamente hizo colapsar todo un sistema de salud, ¿no? Entonces, le hemos dedicado una clase a los virus, ¿no? Importante, ¿no? Tener presente también otro concepto, son parásitos intracelulares estrictos, ¿ya? Necesitan la maquinaria metabólica de otra serie. Entonces, tengamos presente esos conceptos. Que también es muy importante recordar, acá tenemos un aspecto clave, ¿no? Cómo se distribuyen a lo largo del planeta muchas de los brotes emergentes de las infecciones virales, ¿no? Por ejemplo, Latinoamérica, sabemos que es una región que tiene predominancia de los virus fiebre hemorrágica, ¿no? Chikungunya, Zika, dengue, fiebre amarilla, ¿no? Tenemos prevalencia importante, ¿no? Habrá otras regiones que tienen más prevalencia para procesos virales respiratorios, ¿no? La región de Asia, ¿no? La influenza, debe ser la gripe aviar, ahora con esta pandemia que tuvimos, el SARS-CoV, ¿no? Son zonas, ¿no? África también tiene fiebres hemorrágicas, también tiene, digamos, algunas otras enfermedades también endémicas, como el virus Lassa, el ébola, entre otros, ¿no? Entonces, vemos, hay, digamos, una distribución muy importante. Tener presente que muchas veces, no importa dónde surja un brote, ¿no? Este puede distribuirse y diseminarse a lo largo del planeta, muchas veces por el hecho de que tenemos una gran movilidad, ¿no? Actualmente, pues, personas hacen turismo, viajes comerciales y pueden ir diseminando enfermedades, ¿no? Aspecto importante también, estructura de los virus, tenerlo presente, ¿no? Genoma, cápside, ¿no? Proteínas ya sea de anclaje o proteínas para reconocer sus receptores, ¿no? Importantísimo, revisen la clasificación de virus RNA, virus RNA. Siempre hay preguntitas como de qué tipo de virus es, ¿no? El virus de la fiebre amarilla es un virus de tipo, ya nos dirán si es un RNA simple, doble, circular, ¿no? Ya nos dirán, ¿no? O el virus de la hepatitis B, es un virus ARN, cadena simple, cadena doble, de ADN, si circular, lineal, ya nos dirá. Entonces, revisar nuestra clasificación viral. Otro aspecto importante, lo que vendría a ser, ¿no? Los estadios de interacción, tanto virus célula como virus huésped, ¿no? Son dos estadios muy importantes, ¿no? Que sería bueno que ustedes lo revisen. Cómo se da el proceso de fijación, de penetración, de desmontaje. Todo esto para garantizar que el virus ingrese a través de su receptor, ¿no? Sea prácticamente endocitado hacia el interior, ¿no? Y una vez que esté en el interior, inicie su proceso de montaje para que su material genético utilice, ¿no? La maquinaria metabólica, ribosomal, ¿no? Para hacer la síntesis de sus proteínas, la replicación, el montaje y finalmente la liberación de sus viriones, ¿no? Importante también muchas veces la célula, que no es visible a nivel de la microscopía óptica, mm, nos da elementos que nos permite reconocerlo, ya sea inclusiones virales, ya sea cambios a nivel nuclear, ya sea transformaciones neoplásicas que pueden presentar, lisis de algunos componentes de la célula, entre otros, ¿no? Entonces es importante esos cambios, son indirectos y que nosotros podemos evidenciar, ¿no? También ya lo mencionamos. También la relación que hay, digamos, a través de los distintos virus y sus órganos blancos, ¿no? Habrá virus respiratorios, habrá virus que se encargan de lo que es el tracto digestivo, norovirus, el rotavirus. Habrá virus que son más de enfermedades eruptivas de la piel, ¿no? El herpes virus simple,
el virus de la varicela, el virus de la rubiola, entre otros, ¿no? Eso también lo revisan. Dentro de los virus que vamos a revisar en la teoría, hagan hincapié en las características histológicas, ¿ya? Sarampión ya sabemos algunos datos, ¿no? Enfermedad causada por un virus ARN, un solo serotipo, ¿no? Un método de transmisión, pero revisen sobre todo sus características patológicas. Fíjense, las manchas de Koplik asociadas muchas veces a la infección por sarampión, ¿no? Las células de Warthin-Finkel, de cómo son, ya eso es entre las cositas, ¿no? En el caso de la parotiditis, también revisen las características histopatológicas, ¿no? En general, de todos los virus, ¿no? El tiempo que corriendo. ¿Qué podemos decir? Ah, ya. Acá también es importante, cuando vean el tema de los virus de la familia herpes, ¿no? Tenemos un amplio grupo de virus herpes, ¿no? El uno, el 2, el 3, el 4. Ya ustedes tienen que averiguar cuáles son sus nombres, no pueden venirles así, ¿no? Virus herpes tipo 3. No les van a decir que es el virus, ¿no? Tal. No, el virus tipo herpes tipo 5. ¿Cómo se llamará, no? Entonces, revisen. Está en su libro Robbins, ¿ya? Una miradita, a veces no se saben el nombre o solo se aprendieron el nombre y no el tipo de virus, ¿no? Entonces, por ahí el consejo, ¿no? Características patológicas también, cómo se dan estas características, ¿no? Muchas veces las infecciones virales por herpes simple suelen hacer vesículas, ¿no? ¿Cómo se ven estas vesículas, no? Se ven, digamos, como el la epidermis se ve acantótica, acantolítica, se separa, forma un espacio que muchas veces hay un líquido seroso en su interior o se puede colonizar en función del tiempo, ¿no? Las inclusiones intranucleares, ¿no? Las famosas 3M, la multinucleación, el moldeamiento y la marginación de la clona. O sea, revisen las características patológicas de los virus. Ese es mi consejo, de todos en realidad, ¿no? Entonces aquí eso ya ustedes lo ven. Virus Epstein-Barr, bien. Citomegalovirus, fíjense qué características da. Muchas veces se puede parecer al Epstein-Barr virus, ¿no? En algunas formas. Clínicas sobre todo. Entonces, apenas se ven los cuadros clínicos para los casitos que hagan alusión a virus, ¿no? El virus del sarcoma de Kaposi también es un virus herpes tipo 8, ¿no? Imagínense, le viene así, ¿no? El virus HHV8. Ustedes se aprendieron que era sarcoma de Kaposi, ¿no? Tengan, digamos, eso, ¿no? Sepan cuál es su nombre y cómo, qué tipo de virus es, ¿no? Qué tipo de enfermedades causan, ¿no? Mira, causa varias, ¿no? Sarcoma de Kaposi. No le viene sarcoma de Kaposi, le puede venir enfermedad de Castleman multicéntrica, ¿no? Linfoma de expresión primaria. Kaposi es más común. Sí, pero no se viene. Entonces, revisen las características clínicas de estas entidades, ¿no? Caso de las hepatitis, también importante, la familia a la que pertenecen los virus, el cuadro clínico y las características histomorfológicas, ¿no? Entonces, el caso de la hepatitis A, ver, usualmente hace, digamos, desórdenes de los lóbulos hepáticos, ¿no? De los cordones de los hepatocitos y hay bastante colestasis, ¿no? En el caso, pues, de la hepatitis B, usualmente hace inflamación portal, hepatitis de interfase, hepatitis lobulillar y fibrosis, ¿no? Esta fibrosis lo hace en el tiempo. Nosotros vamos a ver muchas veces en las biopsias que el hepatocito tiene ese aspecto de vidrio esmerilado, ¿no? Con antígeno de superficie, otros, ¿no? Y para el caso de la hepatitis C, igualmente, ¿no? Tener lo que es las características clínicas, ¿no? Fíjense, importante, en el caso de la hepatitis C, ¿no? Suele
asociarse muchas veces más rápido a cirrosis hepática, suele estar más relacionado a lo que son las diálisis, entre otros. ¿No? Características patológicas, vemos que hay bastante fibrosis, tracto fibrosis de los espacios porta, hay agregados linfoides que, digamos, también podrían haber en los casos de hepatitis B, pero esto no nos caracteriza, ¿no? Esteatosis macrovesical. Entonces, esos aspectos clave les pueden hacer diferenciar entre un cuadro, ¿ya? Revisan esos aspectos. Ya, vamos a presentar rapidito, en 10 minutitos quedan para... Déjenme representar esto. Compartimos rápidamente. Bien, y en nuestra última teoría que hemos tenido la semana anterior, hay algunos aspectos también importantes. Tener presente el cambio climático, importante. Los componentes del cambio climático, ustedes ya saben, es el calentamiento global, y el calentamiento global bueno, se produce, ¿no? Digamos, se considera que es producido por el efecto invernadero. ¿Qué gases están implicados en el efecto invernadero? Acá los tienen, digamos, tenganlos presentes, ¿no? ¿Qué consecuencias ha habido en el cambio climático? Incremento de la temperatura, deshielo, pérdida de glaciares, ¿no? Entre otros. Entonces, repasen un poco sobre esas características del cambio climático, tener presente también en qué medida pueden afectar los sistemas, eh, los diferentes sistemas del organismo, ¿no? Eh, neurológico, respiratorio, cardiovascular, digestivo, ¿no? Son, digamos, de los que se pueden afectar. Tener presente cuáles son los contaminantes del aire externo, cuáles son los contaminantes del aire interno, repasen eso. Acá tenemos pues unos contaminantes y digamos qué población está en riesgo, ¿no? También revisen esos. De ahí otro aspecto clave relacionado a los metales pesados, ¿no? En el caso del plomo, ¿no? ¿Cuáles son los sistemas que más se afectan? ¿No? Se afecta pues el sistema hematopoyético, se afecta el sistema óseo, se afecta el sistema nervioso. Ya ustedes van a revisar cómo se afectan, por qué se afectan, ¿no? A ver, eso revísenlo en su libro de texto, ¿no? En el caso del mercurio, ¿no? ¿Cómo se da este daño, ¿no? El mercurio tiene afectación a qué nivel hemos dicho, a nivel nefrotóxico y neurotóxico principalmente, ¿no? ¿Cuál mercurio afecta más a nivel neurotóxico? ¿Cuál mercurio afecta más a nivel nefrotóxico? ¿No? Otro aspecto clave, importante, ¿no? Revisen acerca de lo que es otro aspecto clave es repasar acerca de las características de la intoxicación por arsénico, cuáles son los sistemas que más se afectan, cómo se da esta intoxicación, ¿no? Que son, digamos, a nivel pues de uso de pesticidas, agroquímicos, o lo que vendría a ser pues también la intoxicación por las sustancias
digamos, tipo, ¿no? Lo que son conservantes en maderas, entre otros, ¿no? ¿Qué complicaciones dan? Hemos visto, ¿no? Que pueden afectar a la piel provocando carcinomas, ¿no? Provocando, digamos, queratosis, ¿no? Que son lesiones premalignas, ¿no? En el cadmio, ¿no? ¿Qué enfermedades de las más relevantes, ¿no? Las afectaciones renales, las óseas, ¿no? ¿Qué más podemos decir? Ah, los hallazgos histomorfológicos que hay en intoxicación por cadmio, ¿no? Que son, digamos, de las más importantes. A ver, vamos entonces ya a nuestra última. Esto está dividido en dos partes. Vamos a cargar la otra. Un cachito para mencionar nada más qué aspectos son importantes. Revisemos también acerca del riesgo, digamos, a la salud de distintos compuestos, ¿no? Por ejemplo, a nivel respiratorio, ¿no? Vemos que hay una gran cantidad de compuestos que están relacionados con determinadas enfermedades. Y es bueno que revisemos. En el caso, pues, por ejemplo, en el cáncer de vejiga, ¿no? Las naftalinas, en el caso de lo que es la neuropatía periférica, ¿no? Los disolventes, miren el mercurio otra vez, el plomo, el arsénico, están presentes, ¿no? Tabaquismo, también muy importante, revisar un poco acerca de cuáles son los elementos causales de digamos, de la intoxicación por el humo del cigarro, qué se afecta, ¿no? Qué sistemas enzimáticos y, sobre todo, qué neoplasias también se pueden asociar, ¿no? Como esófago, páncreas, riñón, vejiga, y otras enfermedades no neoplásicas, ¿no? EPOC, bronquitis crónica, aterosclerosis, entre otras, ¿no? En cuanto a las lesiones por fármacos, revisen el aspecto de lo que vendría a ser los principales medicamentos y sus reacciones, ¿no? A nivel de los distintos órganos, ¿no? Los antibióticos aminoglucósidos son bien característicos de producir, por ejemplo, necrosis tubular aguda. Los salicilatos son causantes muchas veces de reacciones eh, de hipersensibilidad tipo 1, ¿no? Asma, entre otros, ¿no? También las complicaciones del uso de anticonceptivos orales, de uso de esteroides, entre otros, ¿no? Un poquito cuáles son los principales dianas moleculares de los medicamentos, ¿no? Que pueden ser utilizados como drogas de abuso, ¿no? Eso, y revisamos un poco acerca de lo que es la radiación, lesiones térmicas, ¿no? Fundamentalmente ese aspecto, ¿no? Las quemaduras de primer, segundo, tercer grado, qué características histológicas tienen, ¿no? Y de las radiaciones ionizantes, ¿no? Las características del poder de la energía ionizante, ¿no? Eh, de qué dependen sus efectos biológicos, lo tenemos, y digamos el proceso, ¿no? Por el cual puede ocurrir una muerte celular, teratogenia, carcinogenia. Eso es un poco. Finalmente, los hallazgos histopatológicos. Revisen eso. Bien, ya no nos da tiempo para más. Como le comenté a la delegada, ya tengo una reunión programada. Así que mi consejo final, chicos, de los temas que hemos visto, no son temas muy complicados, pero sí mi recomendación, revisen su libro de roles. Eso sí les voy a decir. Las clases son directrices, nos plantean, digamos, una aproximación más didáctica de los temas que queremos tocar, de los puntos que consideramos que son importantes, claves que ustedes se lleven para medicina interna, pero revisen, porque un examen siempre busca, como dicen, ¿no? A veces en la clase nosotros damos un, digamos, lo más importante, ¿no? Pero los detallitos están en sus libros. Y un examen siempre trata de evaluar lo más importante y lo vital, ¿no?
los detalles porque determinan pues quiénes los alumnos que más leen, digamos, que más buscan ahondar en un tema. Entonces, lean, enfóquense en estos días que ya nos quedan. El día 18 nos quedan 10 días. Revisen, por favor, los temas en su libro. ¿Ya? Ha sido un gusto haber sido su profesor este semestre. Espero que, por favor, todo les vaya en la medida de lo posible lo mejor, ¿no? Hemos tenido una buena tasa en el primer examen, un 72% de aprobados. Así que yo espero de mucho corazón que todos pasen, ¿no? Pero todos pasen bien, ¿no? Dando un buen examen. Bien, hasta la próxima oportunidad, estimados. Muchas Gracias, 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 doctor. 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 Muchas gracias, doctor. Hasta luego, chicos. Y suerte, muchísima suerte. Hasta luego.